Mi invitado de hoy es alguien muy especial por sus aportes a la cultura del país, pero lo que me encanta de él es que cuando le pedimos un objeto que lo representara, nos dio estas fotos. Y estas fotos son sus 3 hijos. Y cuando una persona pone en primer lugar a la familia, ya nos dice la clase de ser humano que es. Hoy tenemos la mirada de Lucho Llosa. Estamos hoy aquí con la mirada de Lucho Llosa. Lucho, gracias por estar aquí y realmente es especial porque estoy emocionada de verte. Siempre me emociona verte porque me traes unos recuerdos bárbaros de mis inicios. ¿Cómo estás, Lucho? Muy bien, te agradezco la invitación y esto es como un reencuentro, ¿no? Nos hemos visto poco desde aquella época donde actuabas con nosotros en Torbellino, en Boulevard Torbellino. Esa era tu faceta de actriz. Ajá. Y bueno, te felicito porque has desarrollado todo este lado del periodismo con mucho éxito. Bueno, pero tengo que decir pues que Lucho es un cazatalento, siempre ve algo que los demás no pueden ver y por supuesto vamos a hablar de eso, pero quiero empezar con esta cerámica que tengo aquí, con este recuerdo de la infancia, de tu niñez. ¿Qué te viene a la mente si es que te llevo por estos lados? Bueno, Piura, Piura, porque yo, digamos, era chiquito, vivimos en Piura, un tiempo relativamente corto, ¿no? Mi padre fue a Piura, él administraba una hacienda algodonera y tuvimos que interrumpir bruscamente la estadía en Piura porque el río Chira se desbordó y entonces arrasó con todos los cultivos y hubo que regresar a... ¿Qué edad tenías más o menos? Yo creo que tenía unos, digamos, ahí viví entre mi primer año y los 3 años. Recuerdo claramente que cuando tenía 4 ya estaba en Lima, porque jugaba en la quinta de mis abuelos, donde vivían mis abuelos en la calle Porta. En la quinta yo jugaba fútbol, tenía amigos y recuerdo que alguien me dijo, 4 años, Luchito. Eso se me quedó. Entonces asocio los 4 años con ya estar en Lima. Pero también, por ejemplo, vivió en mi casa Mario, ¿no? Cuando él hizo el último año de colegio, lo hizo en Piura, viviendo en mi casa, por ejemplo. Hay fotos de Mario cargando a mi hermana, porque ella era menor, o sea, mayor que yo, pero ciertamente menor que Mario. Y entonces, generacionalmente, uno puede establecer que los 15 años es el gap entre una generación y otra. Mario me llevaba a mí 15 y yo le llevo 15 a Álvaro, su hijo, ¿no? Y en estas visitas y esos encuentros, ¿qué tenías en común con Mario? ¿Qué los llevaba a conversar o a preguntarse? Porque claro, tú lo mirabas como cualquier chico que ve al hermano o al primo mayor con muchas preguntas. ¿Qué te llamaba la atención y cuál era esa relación en ese momento de la vida de ustedes? Bueno, es una relación que ha durado hasta hace muy pocos días. Lo acompañamos pues hasta los últimos momentos, fue con toda la familia. Mira, yo en cualquier parte del mundo, la gente daría cualquier cosa por tener 1 hora de conversación con Mario. Imagínate las que yo he tenido primero por cercanía familiar, ¿no es cierto? Pero además porque trabajamos juntos en varias cosas, ¿no? Hicimos la Torre de Babel, que fue una experiencia fascinante, y donde, digamos, se entendía la cultura en un sentido amplio, porque así como la cultura era entrevistar, por ejemplo, a Jorge Luis Borges, la cultura era también entrevistar a un jugador de fútbol, hacer un reportaje sobre la salsa en Puerto Rico, ¿no? Y fue muy fascinante. Luego hicimos Las Mil y Una Noche con Vanessa Saba, que yo dirigí. Hice una transposición con relación a lo que se había hecho en España con Aitana Sánchez Gijón. Yo le di un poco más aporte audiovisual, hicimos proyecciones, le añadí baile. Y él estuvo ¿no? muy cómodo. Sí, porque además yo le dije, si es que yo lo voy a dirigir, déjame dar una propuesta que tenga más que ver con mi mundo, ¿no? O sea, con el apoyo audiovisual. Hicimos juntos el guión de Tatuajes en la Memoria, por ejemplo, ¿no? Entonces,
te quiero decir que esas conversaciones que pudieran haber sido familiares de sobremesa fueron también de trabajo, entonces siempre muy enriquecedoras, estimulantes, ¿no? Y en algunos casos pues con divergencias, ¿no? Con divergencias, pero que enriquecen y te dejan siempre un motivo de reflexión. Entonces, en ese sentido me considero afortunado. Ha sido una partida muy triste, pero, digamos, partió en paz, rodeado por todos los de la familia. Y te cuento como anécdota, en sus últimas horas, se supone que lo último que se va cuando están ya sedados es el oído. Entonces, le leímos poemas, le leyeron capítulos de Madame Bovary, le pusieron música criolla, Cecilia Barraza, por ejemplo. Y hay un momento en que alguien, no sé si fue mi hija o Morgana, todos rodeando a Mario ahí en el cuarto, y dije, pero ¿por qué no cantamos? Y se convirtió algunos de esos momentos en una especie de evento musical donde todos les cantábamos, ¿no? Cantábamos, entonces, ¿y qué le cantaron? Probablemente pues, cosas peruanas, evidentemente, Contigo Perú, Cuando llora mi guitarra, cosas que sabíamos que le gustaban, ¿no? Digamos, muy conocida su afición por la música de Cecilia, en algunos libros la ha mencionado, en algún evento familiar se le ha pedido a Cecilia que cante, entonces ese fue el punto de partida, pero como te digo, eso de ser simplemente un parlantito que difundía la música de Cecilia y otras cosas criollas se convirtió en que todos le cantábamos en el hecho. Si es que había una percepción, te aseguro que esos momentos lo alegraron. Tú me decías al inicio que Mario fue a tu casa. ¿Por qué eligió tu casa y esta relación con tu padre? Bueno, Mario había hecho los 2 años del colegio militar. Se supone, eso es dudoso, se supone que no llegó al plazo para inscribirse en el último año. Dudoso en el sentido de que de repente no quiso llegar a tiempo. Claro. Y entonces, ¿dónde iba a estudiar el quinto de media? Ya estábamos en el verano, se acercaba abril. Y entonces le escribió a mi padre. Mi padre fue como su verdadero padre, él tenía una relación muy mala con Ernesto Vargas, su padre biológico, digamos, y ya desde entonces tenía una relación muy especial con el tío Lucho. Entonces mi padre encontró un cupo en el colegio allá en Piura, y entonces lo acogió y vivió en mi casa. Dado todo este contexto de la cercanía familiar, del trabajo juntos, o sea, la partida de Mario para mí, más allá de ser primo y cuñado, es como la partida de un hermano. Bueno, permíteme hacer una pausa y vamos a regresar ahora con todo lo que se viene con la mirada de Lucho Llosa. Ya volvemos. Estamos de regreso con la mirada de Lucho Llosa y esa canción Peligro en la calle. Peligro en la calle. Inmediatamente al escucharla, ¿qué momento de tu vida tenías para hacer esto que impactó en la sociedad de todos, ¿no? No había alguien que no viera Gamboa y que no se enganchara con esta serie de formato policial, además, ¿no? Bueno, ahí habían 2 cosas que fueron, digamos, muy importantes para mí. Uno, que me gustaba mucho el género policial. Poder hacer algo policial ya era, digamos, algo gratificante. Pero además, digamos, todavía no podíamos hacer cine, y el grupo de gente que yo junté, todos teníamos en común que queríamos hacer cine. Entonces, la televisión que había en el Perú era una televisión, a pesar de grandes éxitos, pero una televisión de set, las grandes telenovelas de Panamericana, de América, etcétera, exportadas y todo, pero era una televisión de set. Con Gamboa nosotros sacamos la televisión a la calle. Además, digamos, Gamboa se emitía y se vendía al extranjero como una película de largometraje. Entonces, hacer un largometraje en una semana
era un reto tremendo. Muchas ocasiones le dimos la vuelta al reloj. Yo tenía un equipo de gente tan comprometido, tan dedicado, que me aceptaban a veces trabajar 24 horas para poder cumplir con el capítulo que salía semanalmente, La tiranía del tiempo en la televisión. Y no había la tecnología que hay ahora. No, pero además yo insistía en una cosa. Yo no iba a ponchar. Yo, digamos, me creía cineasta, quería ser cineasta, y yo a Genaro Delgado Parque le decía, yo no poncho. Eso es, yo voy a hacerlo con una cámara. Lo cual, pues, evidentemente complica mucho, porque el plano, luego cortas, contraplano, el plano máster, etcétera. Y luego para la edición también te complica porque tienes que demorarte mucho más. Entonces era mucho más complicado, pero te obligaba a una creatividad. Era muy apasionante el grupo que me acompañaba, había una mística entre libretistas, la gente que también dirigió algunos capítulos, entre los actores. ¿Y te acuerdas cómo fue el casting de Eduardo? Sí. ¿Cómo llega a ti? Yo lo había visto a Eduardo en el teatro, ¿no? Y entonces cuando estábamos haciendo el casting, pues quizás había hecho algo con él antes en algún especial, en Panamericana, pero en todo caso tenía muy claro que era muy buen actor de teatro. Entonces había que, de alguna manera, replantear ese lenguaje teatral a la televisión. Pero el mayor Gamboa, yo decía, en Gamboa había como de alguna manera, tres estilos de actuación. Tú tenías a un Eduardo Chesti que tenía una formación actoral, tenía una cosa más formal, ¿no? de académica. Tenías en el otro extremo del espectro a un García Bustamante que era la espontaneidad pura, que no había tenido una formación, digamos, de escuela teatral. Y a medio camino, alguien que sí tuvo formación de escuela teatral como Ramón García, pero que también te daba toda una gran espontaneidad. Entonces, era interesante esos estilos, y Eduardo Chesti tuvo que hacer pasó por un periodo donde tuvimos que bajar un poco esa proyección que te da la actuación teatral, pero era muy sólido, era una persona que, digamos, hizo el personaje tan bien que todo el resto de su vida le fue difícil cambiar la percepción de la gente. Era Gamboa, no porque no tuviera una versatilidad como actor, sino que enraizó tanto el personaje, enraizó tanto que la gente era difícil no percibirlo como el mayor Gamboa. Claro, ¿no? quiero compartir una mirada contigo, vamos a verla. Lucho Llosa, él sabe que en cada encuentro de nosotros lo primero ha sido sonreír y tener esa relación tan estrecha, de tanta confianza y de tanta generosidad de su parte, que yo en este momento agradezco públicamente. Lucho ha sido para mí siempre una persona muy importante, valorando mi trabajo sin conocerlo en primer lugar y luego respetándolo cuando ya lo conoció. Nos hemos divertido, y tú lo sabes, Lucho. Podría escribir un libro sobre ti, pero tú ya has escrito uno y seguro te habrás matado de risa escribiéndolo. Ese es el recuerdo que quiero mantener siempre de ti, de personas como tú que necesitamos tanto acá. Divertirnos haciendo trabajos absolutamente profesionales de altísima calidad como los que hemos trabajado. Un abrazo grande para ti y todo mi cariño como siempre. Gran actor y gran amigo. Y sé que, digamos, hoy en día, con sus dotes actorales, con toda su experiencia, él ha desarrollado un camino en el campo de lo que es el coaching, ¿no? Sí, él sí. hace seminarios para que, por ejemplo, ejecutivos, gente de otras ramas, claro, de liderazgo, de saber de cómo soltarse para hablar en público, y tiene una repercusión tremenda, Jaime, sí, evidentemente que su bagaje actoral le ha servido mucho. Intenté que pudiéramos trabajar juntos hace poco, pero no coincidían, pero tengo una gran admiración y afecto por Jaime. Quiero compartir algo más contigo, ¿me permites? Claro que sí. Vamos a verlo.
Buenos días. Papuchi. Amor mío, bella, precioso. No me ves como era ayer. Hoy quiero ser una mujer. Bella, preciosura, bella. Ay, tan bella. Ay, Dios. Bueno, gracias, chicos. Ay, qué linda sorpresa. Al fin comienza la vida. No, tú sabes que este es un homenaje a nuestro queridísimo Lucho Llosa, que nos unió en aquella época, ¿no? Ya han pasado 40 añitos. Luchito, aquí está Lourdes Bernison, que nos hemos vuelto a encontrar, me ha emocionado mucho. Una bella hermosura. Para mí, Carmín es lo máximo, un recuerdo de mi juventud. Conocí al señor Lucho Llosa en una reunión y él me plantea y me dice si quería hacer televisión. De verdad que me cautivó la historia de un profesor de arte, ¿no? Con sus alumnas, Les presento al nuevo profesor de Historia del Arte. que para mí, que venía de tantos años de teatro, tuvo que ser como mi profesor. Me tuvo que bajar y recordarme la técnica de la telenovela. Buenos días, señoritas. El día de hoy vamos a realizar la prueba ya anunciada, nuestro examen. ¿Están preparadas? Bien. Me acuerdo que estábamos en el ventanal, que es una belleza ese ventanal, y la cámara contra la luz que entraba por el ventanal, y ella y yo sentadas allí en el ventanal. Era una imagen muy bien a nivel fotográfico. Ay, ¿por qué no volvemos a hacerla? Al fin comienza la vida. Y Lucho, muy tranquilo, ¿ya? Esa mano, Roberto, al hombro, o sea, poco a poco, bien relajado, sin tensión, ¿no? Y después vino el drama con la niña, ¿no? Con Fiorella. Me di cuenta que hay algo más. Me ha ocurrido algo muy extraño contigo, criatura. He acabado enamorándome de ti, Fiorella. Y yo pensé que me tocaba regresar a rajatabla y nunca regresé, porque cuando regresé a Venezuela, Carmín la dieron allá y me abrió las puertas de la televisión venezolana. Pero gracias a ti que le pusiste el ojo a mi personaje, creyendo en mí. Por eso es que estoy aquí. Yo no estoy en Lima, he venido de lejos para estar el día de hoy acá. Y te mereces todo lo mejor por muchos años más. El programa Miradas me hizo una entrevista en la cual tú hablaste. Y dijiste cosas muy lindas de mi persona, a las cuales quiero agradecerte, de verdad. Cómo cambiaste mi vida profesional. Muchísimas gracias. Lucho, ¿estás ahí? Ahí está Lucho. Ahí estás. Lucho, No te olvides de nosotros en la próxima producción, ¿ah? nos vemos en la próxima novela. Chao. Wow. Qué recuerdos, qué recuerdos. Sí, mira, cuando terminamos Gamboa, ¿no? Genaro me dijo, por costos, todo, tenemos que pasar a la producción diaria, ¿no? ¿A qué te refieres? Una telenovela. Y dije, no, yo no hago telenovelas, porque la telenovela, pues, los cineastas la asociábamos con la cosa lagrimera, mexicana. Era como que la mirábamos un poco de arriba abajo, ¿no? Así. Y entonces, Genaro era muy insistente, ¿no? Muy visionario al mismo tiempo. Pues siguieron las conversaciones, su insistencia, y yo le dije, bueno, voy a hacer la telenovela, pero con algunas condiciones. ¿Cuáles condiciones? 1, sacarla a la calle. 2, que esté a medio camino entre una comedia de situación, entre un sitcom y una telenovela, porque no la voy a hacer lagrimera, quiero que haya humor. Y 3, quiero hacerla con gente joven. Me dijo, vas a fracasar, porque las telenovelas son para amas de casa y mayores de 25, público juvenil. Entonces le dije, bueno, pues a otra cosa mariposa. O sea, al final él dio su brazo a torcer y me dijo, bueno, haz lo que quieras, pero después no vengas a llorar que fracasaste. Y así nace Carmín, ¿no? La idea de hacer una cosa juvenil. Creo
creo que creamos el género de la telenovela juvenil con Carmín. Quiero mostrarte una foto a ver a qué te traes, ¿no? A ver si la podemos poner, ¿sí? Ahí está, esta foto acá, mira, acá atrás. Esa casa. La casa claro. Dazo. Y ahí estás con el dueño. Sí, bueno, estoy con Claudia Damer, con Eli Debrero, está, Dios, no me acuerdo el nombre de él, está Mariela Trejos, estoy yo y alguien, y Lourdes, ¿no? Creo que está a la derecha. Y el señor Dazo. Y el propio señor Dazo, Bicho Dazo, claro. Sí. Era muy gracioso porque Bicho Dazo tenía su dormitorio arriba, ¿no? Y a la hora que llegaba, las 7 de la noche, estábamos grabando y había que ver el capítulo, había un televisor en su cuarto, entonces todo el mundo rodeaba a Dazo que estaba en la cama para ver, ¿Sí? para ver el capítulo y no perderse el capítulo. Entonces yo les permitía hacer un alto, no toda la hora, porque perdíamos el tiempo, y con Carmín íbamos al día. Hay ocasiones en las que los últimos 15 minutos han ido de la casa Dazo ya cuando el capítulo estaba en el aire. Y el musicalizador Mario Valera ha tenido que musicalizar en el aire. Es decir, a medida que el capítulo iba saliendo, él iba musicalizando. O sea, como en otras épocas, como cuando había la radionovela y tenían que musicalizar como en el los momento. inicios. Como los inicios, ¿no? Y entonces yo tenía felizmente un editor de mucha sangre fría, Moshe Furgan, que trabajó desde la Torre de Babel conmigo. Entonces su frase característica era "Don't panic, don't panic". Alguna vez que yo he ido llevando el capítulo, yo era, pues evidentemente para mí era un motivo de una tensión tremenda, a ver si llegábamos. No había el tráfico en Lima que hay hoy día de ninguna manera. Entonces llegaba al canal con una adrenalina y me decía, por favor, ¿podrías esperar afuera porque me pones demasiado nervioso? Don't panic. Entonces Moshe editaba, estaba ponchado, pero no estaba pues del todo editado. Había todavía que hacer una edición. Y encima de eso, la musicalización, ya no llegábamos. Había que dársela a Mario Valera, lanzas el capítulo al aire y en el aire lo iba musicalizando. Entonces... ¡Qué claro, maestros, sí, ¡Qué bueno, maestros! Mario Valera era un profesional y entonces ya los temas de la novela estaban instalados, era cuestión de escoger, pero como quiera los tiempos y todo. Y te aseguro que nunca nadie se dio cuenta que esa musicalización había sido sobre el caballo, ahí sobre, ¿no? Todo eso es una adrenalina, es parte, digamos, de también a la larga del disfrute de hacer algo que te gusta, ¿no? Ahora, veíamos esta casa Dazo, y la casa Dazo ha sido un lugar de encuentro de muchos jóvenes con muchos sueños que no veían oportunidades, pero que tú entrabas por esa puerta y era como la posibilidad de creer, de soñar, de aprender y de prepararte. ¿Qué es lo que tú veías y sigues viendo en un joven que dices, vamos? Es una mezcla de intuición y de necesidad, porque si nosotros hubiéramos hecho televisión en México, en Argentina, en Brasil, agarrabas un libro donde está el casting, donde están todas las posibilidades, ibas escogiendo y quizás inventabas uno que otro. En el Perú no había eso, ¿no? Hubo una televisión, después vino el gobierno militar, acuérdate, y entonces hubo una interrupción y no había que crear una cantera, ¿no? Entonces siempre ha sido una mezcla de intuición. Valgan verdades, yo tenía un director de casting que después lo hice director, que era Manolo Castillo. Manolo Castillo tenía mucho ojo y tengo que confesar que en varias oportunidades pues yo no la veía y él insistía, decía, por ejemplo, hicimos Calígula, ¿no? Hicimos Calígula y la serie Calígula, y había un momentito que necesitábamos casi un extra porque Calígula, como una cosa retadora, bravucona, hace pis dentro del tanque de una motocicleta para provocar al dueño. Entonces ese dueño tenía que hacer un papelito que era casi un extra con alguito de diálogo, ¿no? Figurante con texto. Figurante con texto, se lo dimos a un muchacho y Manolo me dice, ojo Lucho, que este chico deberíamos tenerlo porque tiene mucho futuro. Le digo, Manolo, es una cara bonita, ¿de qué estás hablando? Era Christian Meyer. Entonces, ese tipo de cosas tenía Manolo, que en algunos casos yo no la veía,
Pero, digamos, respondiendo a tu pregunta, es un tema de intuición, no hay una fórmula. Tú tienes un guión, tienes una cierta concepción del personaje y cuando tienes a alguien al frente leyendo, ¿lo ves o no lo ves? ¿No? Entonces, pero es de pura intuición. Lo que sí hemos tratado siempre es que como era gente nueva, seguramente lo hicimos contigo también, pasaban por un periodo de talleres, de trabajo, de formación, ¿no es cierto? Nadie que estaba frente a una cámara en la Casa Lazo, por ejemplo, no había pasado, o sea, tenían que haber dejado de pasar por algún tipo de formación actoral. Es la formación actoral para la interpretación y para lo que es la disciplina actoral. Porque mucha gente pues, puede pensar que esto es una cosa de bohemia, ¿no? Para nosotros esas dos premisas eran muy importantes. Y yo creo que en la medida que tú, siendo muy joven, tienes inquietudes, digamos, lo que hace que tú tengas una proyección y puedas hacer una dedicación de vida es porque ya asumiste y aprendiste la disciplina. La disciplina, ¿no? Claro, todas y esas además... personas que mencionas que han hecho carrera, Ajá. ya te digo, empezaron absorbiendo todo lo que pudiéramos darle digamos, de dicción, calidad interpretativa, etcétera, y la disciplina. Bueno, y además también el orden con la vida, ¿no? Porque uno entraba ahí a las 7 de la mañana y no salía hasta las 10 de la noche, de lunes a sábado, y había que tener un ritmo y una resistencia. Quiero compartir otra mirada contigo. Vamos a verlo. Hola, bueno, ¿qué puedo decir de Lucho Llosa? Un revolucionario, un visionario. Cambió completamente la forma de hacer novelas en el Perú. Se creó todo este boom de Iguana Producciones, donde nadie salía de sus casas para ver sus producciones. Un director talentosísimo, además con un ojo clínico, ya que descubrió a muchísimos jóvenes actores, bueno, jóvenes que ahora son actores, antes no lo eran. Y bueno, nada, agradecerle, además también por haber llevado el nombre del Perú en alto, ya que ha dirigido grandes actores de afuera, muchas producciones, y desearle lo mejor y ojalá que la vida nos lleve a encontrarnos nuevamente porque no lo veo hace muchísimo tiempo. Y un besote. Leslie, efectivamente estoy orgulloso de haber descubierto y lanzado la carrera porque ella se ha dedicado. Leslie era un caso muy particular, era una joven pues, que le encantaba las discotecas, ¿no? Y a veces Leslie venía al set después de algunas horas de baile, de juerga, pero tú decías, Dios mío, ¿y cómo va a decir el texto? Tenía una memoria prodigiosa. Y en algunos casos veía el texto, lo absorbía y lo decía como si hubiera tenido 10 horas de sueño. O sea que tenía esa virtud, ¿no es cierto?, de tener muy buena memoria y de asimilar los textos, interpretarlos muy bien y con una frescura. Leslie no tenía una formación, digamos, como académica, como actriz, pero desde que hicimos lo de Calígula, aportó mucho en lo que era, digamos, autenticidad, espontaneidad, ¿no? Y logró encontrar su estilo propio, ¿no? Que es tan importante en la industria. Vamos a hacer una nueva pausa. Regresamos con la mirada de Lucho Llosa. Ya volvemos. Comienza la vida, esto es lo que yo esperaba. Hoy todo es diferente. Ya estamos aquí con esta última parte con la mirada de Lucho Llosa y te quiero mostrar una foto, a ver qué recuerdos te trae. Vamos a verla. ¿Qué significa este personaje que te abre las puertas de Hollywood? Mira, primero haber conocido una leyenda, porque cualquier persona que empieza a hacer cine en el mundo o que empezaba a hacer cine en el mundo durante varias generaciones, soñaba con que Roger Corman, que es de quien estamos hablando, te diera una oportunidad. Él había lanzado las carreras de mucha gente establecida en Hollywood,
les dio su primera oportunidad de dirigir, pues Marty Scorsese, Ron Howard, Coppola, Bogdanovich, había mucha gente, entonces tú decías ilusamente le voy a tocar la puerta con una idea, con un guión y me va a dar mi primera oportunidad. En este caso, pues yo no lo busqué a él vino a buscarme a mí, porque fue una situación muy peculiar. Había una chica que trabajó para Panamericana Televisión y ella se encargaba de vender el producto de Panamericana, incluido Gamboa, en las ferias internacionales, sobre todo en el American Film Market. Y un día, ella se llama Livia Antola, Corman pasó por ahí y le llamó la atención lo que estaba en el monitor de una cosa, era un capítulo de Gamboa donde había pues mucho valor de producción, helicópteros, persecuciones, balaceras. Y entonces le preguntó dónde ha sido hecho esto. Y ella le contó, en Perú, en aquella época Corman hacía películas en Argentina. Y de pronto le dice, me interesaría ir a conocer la operación. Y a mí me llama Héctor Delgado Parker. Me dice, hay un tal Roger Corman que quiere venir, sé que es una persona de cine, a ti te interesa el cine, ¿por qué no lo atiendes tú? Dije, ¿estás bromeando? ¿Roger Corman? Por supuesto que lo atiendo yo. Entonces apareció Roger Corman en Lima, esta leyenda. Me dijo, quiero ver material. Lo llevé a donde yo viví en esa época, lo atiborré a Gamboas, ¿no? Pensando que lo que iba a pedir es servicios de producción. Traté de mostrarle Gamboas donde se viera distintos sitios, cosas atractivas. Pero para mi sorpresa, ahí mismo, después de ver todas estas Gamboas, digamos, me dijo, me gustaría que me produzcas y me dirijas una película. Entonces, Dios mío, la sorpresa fue grande. ¿Cuál es tu plan de vida? Le dije, yo en unas semanas tengo que ir a Japón, me han invitado a hacer un documental en Japón y voy a parar en Los Ángeles. Me dijo que cuando pases por Los Ángeles yo voy a mandar a alguien, porque tenía que quedarme una noche, mando a alguien a tu hotel con una idea. La persona caminó a Japón, pues me quedé ahí, fue con una idea. Y me dijeron, ¿cuándo regresas? En 4 semanas. En 4 semanas vamos a tener el guión tan rápido. Dije, bueno, así trabaja Corman, así las cosas muy rápidas, ha sido siempre muy prolífico. Y entonces, esa persona es muy importante en mi vida porque gracias a la oportunidad que me dio con Misión en los Andes, que en realidad el guión era como una cierta copia transpuesta a la América Latina del Día del Chacal, ¿no? Y entonces me dio mi primera oportunidad de dirigir en inglés, se trajo a Eric Estrada, a Robert Bond, hicimos la película y para mí fue muy importante que fuera una carta de presentación. Le metí todos los hierros, habiendo hecho Gamboa, siendo conocido acá, pues me ayudó para todo lo que fuera algunos canjes, algunas cosas para hacer crecer la película a pesar de que el presupuesto no lo tenía, digamos, ¿no? para esas dimensiones. Entonces fue muy importante hacer crecer la película y gracias a esa película se interesaron por mi caso nada menos que los que eran los agentes más importantes de Hollywood en ese momento. Entonces el eslabón que es la cadena que es una carrera nace con ese eslabón, bueno, y valgan verdades, con los Gamboas que le pude mostrar. Lo llevé, para terminar el cuento, lo llevé a la Casa Dazo, donde estábamos haciendo Carmín en ese momento, y me acuerdo que el gato Bañuelos tenía que hacer una escena donde se lanzaba de un techo hacia abajo, queríamos impresionarlo, que sabíamos hacer cosas de acción, pusimos unos cartones, los cartones se dieron, el pobre gato se golpeó todo, entonces yo vi que Corman sonrió y dijo algo que fue como muy esperanzador, dijo, podemos traerte coordinadores de stands, no te preocupes. O sea, dije, bueno, ya está pensando en traerme coordinadores, quiere decir que esto tiene... Vamos bien. Vamos bien, bueno, quiero compartir otra mirada contigo, vamos a verla. Bueno, me han pedido hablar un poco sobre mi vinculación con Lucho Llosa. En un minuto es muy poco, pero para contar toda una vida, imagínense. Formamos la compañía en el año 1980, con Misión en los Andes. Y después ha habido mucha agua bajo el río. Básicamente todas las películas que ha hecho Lucho, yo le he hecho los efectos, sobre todo los que se han hecho en el Perú y en República Dominicana. Trabajar con Lucho es muy fácil. Es una persona que tiene muy clara todas sus escenas, casi tiene un storyboard en la cabeza.
No duerme de noche y claro, por las mañanas viene con ideas nuevas, pero te deja participar, te dice qué me vas a dar en este efecto, lo discutimos, se conversa y eso hace que sea muy fácil trabajar con él. Voy a contar una pequeña anécdota. Estábamos filmando en la playa, en la selva, y necesitábamos una lluvia, pero así, a lo bestia, ¿no? Y pusimos pues unos 30 aspersores a 6 metros de altura y le di la lluvia que él quería. Al día siguiente regresamos a la misma locación y encontramos que estaba lloviendo de verdad, como llueve en la selva. Y total, volteé y me dice, oye, ¿por qué no me puedes dar una lluvia así, ah? Y yo le dije, muy fácil, Lucho. Ayer me has dicho unas 3 o 4 veces, Fernando, corta, Fernando, dame agua, Fernando, corta. ¿Por qué no le dices lo mismo a ver si te hace caso? Vas a ver cómo vas a terminar mojado hoy día. Es una anécdota simpática. Bueno, eso es todo. Hasta luego. Pues bueno, Fernando no solo amigo entrañable, sino que gran colaborador, hemos hecho muchas cosas juntos, nos hemos divertido con muchas locuras. Fernando no solo es un excelente profesional, pero él tiene 2 facetas que son contradictorias. Cuando hace efectos especiales hace explotar todo, pero además es escultor, es un buen escultor, o sea, destruye y construye al mismo tiempo, ¿no? No, estoy muy agradecido con Fernando porque siempre me ha aportado mucho y Fernando aprendió, digamos, desde muy temprano en nuestra colaboración que me es difícil aceptar la palabra no. Y como él es muy creativo e ingenioso, pues el no inicial se convierte en, ok, déjame ver qué hago, déjame inventar algo. Entonces, suma a su profesionalismo y sapiencia, digamos, técnica para todas esas cosas, la posibilidad también de aportarte siendo creativo, sobre todo, digamos, en una cinematografía que no tiene medios, porque en Estados Unidos o en otros sitios tú tienes el dinero y todo eso se facilita. Creo que hacer cine en el Perú, como lo hemos hecho nosotros, entonces te ayuda mucho, te empuja a ser recursero, a ser creativo, ¿no? Y hemos logrado resultados increíbles, pues siempre con limitaciones de presupuesto, que fue distinto a mi era Hollywood, evidentemente, ¿no? Y antes de ir a una pausa, ¿cómo ves el avance de la inteligencia artificial y su relación con el cine? ¿Lo ves bien? ¿Es un asistente? ¿Es una herramienta? ¿La parte humana dónde va a quedar esa relación al futuro? Mira, yo la verdad que la veo primero fascinado. Es verdad que han habido algunas voces de amenaza, evidentemente hay cosas éticas que no puedes dejar que la inteligencia artificial haga, como reemplazar un personaje, reemplazar unas voces, si es que no hay una cosa permitida, porque la inteligencia artificial puede hacer todo. Yo confieso que ya entré en la era ChatGPT y tengo conversaciones, que no se ponga celoso Pablo Vázquez, que es mi gran colaborador, pero uno empieza a tener ya, a mí me pone la piel de gallina que empieces a tener conversaciones que son muy puntuales y te las da las respuestas en segundos, con todo un bagaje, ¿no? Yo creo que usado creativamente, ¿no es cierto? Y donde siempre el aspecto humano, la mente humana va a estar detrás, te ofrece posibilidades ilimitadas. Sí. Yo creo que sí. ¿Y qué diferencia puede haber entre dirigir a alguien muy joven, a alguien con mucha experiencia y dirigir a un actor de Hollywood? Para ti, en lo íntimo, como Lucho Llosa. Mira, hay veces que la primera intuición es fírmame un autógrafo, ¿no? te tienes que, digamos, inhibir de eso, decir, soy el director y acá las pautas las tengo que dar yo. Es lo mismo, en esencia es lo mismo. Al actor joven lo tienes que escuchar, al actor mayor, cuajado, estrella en algunos casos, lo tienes que escuchar, pero también poner límites, porque a veces, digamos, el actor cuajado, estrella, quiere de alguna manera tomar tu rol de director,
y tienes que plantarte firme. Pero yo creo que todo actor, sea conocido, no conocido, joven, mayor, todo actor quiere ser dirigido. Y quiere ser dirigido por alguien que tenga las cosas claras. Por ejemplo, en, pues, no sé, una película como El Especialista, donde alguien lo describió como la jaula de los leones, todo ese cast que iba a tener, porque todos tenían fama de difíciles. Yo dije, tengo que ir al set con las ideas muy claras. Siempre abierto a conversar, a flexibilizar mi posición, pero si un director de Perú, pues por lo menos en Hollywood desconocido, tiene una cosa muy dubitativa, ¿no? Te van a arrasar, y vas a acabar viendo en el cine una película de la que tú ni estabas enterado. Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo creo que es en esencia lo mismo en la medida que, digamos, tienes tus ideas claras, tienes la convicción de que quien manda eres tú. Tienes que tener, ¿no?, la convicción. ¿Y es cierto que esas estrellas de Hollywood tienen una luz especial? O sea, ¿te ha pasado con alguna actriz o actor que tú has visto y dicho, wow, qué luz, qué brillo, vamos a utilizarlo para lo que yo necesito? Frente a la cámara, me ha pasado, por ejemplo, Sharon Stone, en la primera entrevista que tuvimos, íbamos a hacer una lectura, la Sharon Stone que habíamos visto en Instintos Básicos, por ejemplo, se apareció ahí en Warner Brothers, en el bungalow donde estábamos trabajando, se apareció una chica sin nada de maquillaje, pues vestida así nomás. Me costó reconocer a Sharon Stone. Sí. Me costó reconocerla. Entonces, pero esa persona que en la vida real puede casi pasar desapercibida, de pronto en la cámara, digamos, hay una transformación y se convierte en esta persona, ¿no?, tan sensual, fuerte, a la que no puedes dejar de ver, ¿no? Tiene lo que se llama star power, ¿no? Entonces, esa expresión famosa de la cámara la ama, ¿no? The camera loves her or loves him, y sobre todo en un caso como ella, que sabe utilizar bien eso que la cámara va a captar y potenciar, ¿no? Sí. Bueno, eso es deslumbrante. Quiero compartir otra mirada contigo. Vamos a verla. Y lo que agradezco mucho a Lucho es que él no me conocía. Además, yo recién estaba empezando a operar una cámara, ¿no? Y no sabía nada de mí, ¿no? Pero confió en una etapa, además, que es muy importante señalar, que en esa época no había el bendito video assist, no existía el video assist. Entonces era la época romántica del cine, donde el director tenía que confiar en su fotógrafo y en su camarógrafo para pintar y hacer la película, ¿no? Pero si algo fallaba y algo estaba mal, él nunca se iba a enterar. Y debo agregar como anécdota que empieza la película Misión en Los Ángeles, Misión en los Andes, que es una película de acción. Cuando tú filmas una película de acción, tienes que tener todos los sentidos, porque filmar una película de acción es compleja y tienes que tener un buen movimiento de cámara y tener los elementos para hacer buenos movimientos, buenos encuadres y no perder las situaciones de acción, ¿no?, que son riesgosas y a veces solamente se hacen una vez. Si a mí hoy en día me dijeran hacer una especie de segunda Misión en los Andes, no lo haría porque tendría miedo, mucho miedo de enfrentar y afrontar lo que hicimos. Éramos locos, de verdad, pero locos aguerridos y locos con corazón, ¿no? Y esta experiencia de haber trabajado con Lucho y con Roger Corman nos dio mucha experiencia a un grupo de muchachos, a un grupo porque aprendimos muchísimas cosas, ¿no? Que estamos sueltos por todos lados, pero somos, pues, de alguna manera los hijos de Lucho Llosa, ¿no? Te mando un gran abrazo, Lucho, y recuérdate de los vodka Mongoose, ¿no? Que siempre están ahí sonando con el hielo puesto, ¿ya? Un gran abrazo, Lucho querido. Caramba, qué bonito saludo. Pues con Juan hemos hecho muchas cosas. Y fíjate, cuando yo empiezo a hacer cine en Hollywood, yo tenía una especie de cosa esquizofrénica, ¿no? Porque me quedaba lo de acá y al mismo tiempo tenía que absorber lo de allá. Entonces, yo cuando quería hacer planos secuencias, cosas complejas, no había un Steadicam en el Perú en la época de Juan, recurríamos a Juan,
que tenía muy buena capacidad, si estuviéramos en cerros, donde fuera, al igual que, dicho sea de paso, Jorge Viñati, para todo el manejo. Entonces, yo quería hacer una cosa compleja, Juan se la ponía al hombro y había que hacer todo y lo hacía muy bien. Entonces, yo iba a Hollywood y tenía en el chip mental la cámara en mano, y el director de fotografía me decía, pero si tienes la grúa, tienes el Steadicam, ¿por qué a la mano? Ah, sí, es verdad. Y al mismo tiempo, al revés, cuando regresaba a Perú a hacer algo, entonces yo decía, bueno, porque podríamos poner la grúa, el Steadicam. Me decían, ¿qué grúa? ¿Qué Steadicam? Entonces tenía que adaptarme un poco el estar en estos dos mundos, pero claro. Juan es, digamos, talentosísimo director de fotografía. Y Juan tiene una cosa que también es muy importante y que yo valoro mucho en mis equipos, es la pasión que tiene por lo que hacemos. O sea, la pasión, ¿no? La pasión, esa fuerza que todo lo mueve y todo lo puede hacer. Vamos a hacer una pausa, regresamos con la mirada de Lucho Llosa, ya volvemos. Con la parte final de esta mirada para mí emotiva con Lucho Llosa, y voy a tener que hacer un programa al lado B. Le he dicho, bueno, Lucho, tengo este libro, Secretos de un Latino en Hollywood, que realmente es una delicia porque ahí están todos los detalles, todas las anécdotas de lo que tú has vivido y este aporte a la industria, ¿no? Sí, pues la verdad no estaba en mis planes hacer un libro de memorias. Yo siempre pensaba que un libro de memorias venía en el ocaso de una carrera, ya te sientes un poco ya en el final, pero ocurrió algo que me dio mucho tiempo, y es que me quedé varado en un lugar de playa que tengo en República Dominicana en la pandemia. Yo fui un 12 de marzo del 2020 para firmar un contrato para un proyecto en Dominicana, y por 3 o 4 días y 2 días después cerraron el aeropuerto de Dominicana y el aeropuerto de Perú. Ahí me quedé, y entonces durante varios meses solo, porque no estaba mi familia, no me puedo quejar porque es un lugar maravilloso, paradisíaco, además donde yo estaba aislado, ¿no? Largas caminatas, y mis hijos siempre me habían dicho, ¿por qué no escribes todas estas cosas que nos cuentas en sobremesas, ¿no? Que son los detrás de cámara tan apasionantes? Y entonces ahí dije, bueno, empecé, primero en las caminatas empecé a recordar mucho, a ver si realmente había un libro o no. Yo creo que cualquier persona que cuenta su historia tiene en potencia un libro. Y efectivamente, en estas largas caminatas por la playa, empecé a recordar, empecé a ordenar un poco, digamos, todas estas anécdotas, cosas vividas, y empecé a plasmarlo y a hacer un libro en colaboración a la distancia con Pablo Vázquez, ¿no? Y entonces la idea era hacer un recuento de parte de mi vida y lo que ha sido la vida en Hollywood también, y todo relacionado al show business, ¿no? O sea, digamos, aún contando cosas de niño, de alguna manera vinculadas al show business, a la televisión que yo veía, al cine que yo veía, cómo se fue gestando un interés, digamos, por hacer lo que he hecho durante 50 años, ¿no? Y ahora que iniciamos el programa, yo mostraba la foto de Mateo, de Micael y Sebastián, que han sacado pues tu creatividad, tu ingenio, tu lado artístico, y que entienden el gran aporte que le has hecho al país y también al mundo con tus propuestas. ¿Qué les dirías a ellos? Bueno, los tres efectivamente han optado por el lado artístico. Micaela empezó produciendo y haciendo cosas de televisión. Hoy en día está haciendo algo nuevamente que tiene que ver con la televisión. Tiene además una cosa fantástica, que es una empresa que se llama Filomena, donde producen toda clase de cosas peruanas, ponchos, sombreros, chalinas. Ha logrado exportar, pero además ella lo maneja todo solita. Cuando yo le digo, pero esto, Micaela, debe crecer, no me estreses, papá, no me estreses. A mí me gusta hacer las cosas a mi ritmo y en la dimensión que yo quiero.
se demoró en descubrir su camino, trabajó conmigo en una época, por ejemplo, la fiesta del Chivo fue una asistenta y tenía una misión delicadísima, porque Tomás Milián, que hacía de Trujillo, era un actor muy difícil, además caprichoso, un poco loco. Micaela tenía la idea, la misión de aplacarlo. Y decía, Tomás, cuidado, que estás excediéndote. Y Micaela con gran, ¿no? Y un día Tomás Milián me dice, si yo fuera más joven me casaría con tu hija. Y me salió del alma decir, Dios me libre. Y bueno, Sebastián y Mateo pues cambiaron de rumbo, porque ellos se graduaron de una gran universidad como Yale, en economía. Y ahora uno de ellos es cantante, Sebastián, encontró su camino y lo está haciendo muy exitosamente. Mateo es un apasionado del cine. Yo no sé, pero ni la ínfima, digamos, el ínfimo porcentaje de lo que él sabe del cine hoy día, además de directores nuevos y todo, está por el momento dirigiendo muy exitosamente comerciales, camino a hacer películas. Claro, ellos me dicen, Roxana, que de alguna manera yo no los estimulé y los saqué un poco de mi mundo, o el de Roxana, pero la cabra tira al monte, uno cantante como la mamá y el otro quiere ser cineasta como yo. Entonces, pero tenemos una muy linda relación. Eso es lo más hermoso, ese es el mayor aporte. Te voy a pedir que nos dejes alguna frase, Lucho, aquí en nuestra pizarra. Y bueno, tantas cosas. Ya está. Dice, ¿qué dice? A ver, 50 años haciendo lo que me apasiona. Imagínate, tu firma, lo más valioso ahí. Lucho, muchas gracias por estar aquí, gracias por permitirnos reconocerte y hacerte este pequeño homenaje. Te mereces muchas más cosas, pero desde aquí, gracias por tu aporte, gracias por tus enseñanzas y gracias por descubrir tanto talento. Todo el cariño siempre desde nuestro lado. Ha sido la mirada de... Muchísimas gracias, Fátima, gracias, muy generosa. Gracias a todos. Lucho Llosa, nos vamos.